Yo con relación al tema de los ingresos que se plantean, o sea, uno puede decir lo que quiera en esto ahora, pero el ABL va a ser un 40% más caro para cualquier vecino. Y por lo tanto, en lo que hace a eso, se aumentan los impuestos. Podemos discutir lo que querramos, pero en la factura va a venir eso para los vecinos. Y el 40%, que es el tope, el máximo, está por encima de la inflación. Ojo, una ABL que tiene problemas estructurales muy grandes, porque no hubo el revalúo fiscal casa por casa, y por lo tanto se sigue con el problema que puede haber en una misma zona al que le cobran lo mismo y tener una situación completamente distinta una persona de otra, porque para eso sirve el revalúo fiscal, para que cada uno, y no me digan que no se puede hacer, porque si se hace un censo nacional casa por casa y se va casa por casa, ¿por qué no se podía hacer? Pero bueno, no se considera la capacidad contributiva, etc. Ahora, el problema del gasto tributario, yo creo que se lo pregunté al ministro el año pasado. ¿Por qué se mantiene como secreto de Estado lo que el Estado deja de percibir por ingresos brutos en los famosos distritos tecnológicos, audiovisual, etcétera, de las artes, etcétera, etcétera? Ahora encima se agregaría el de deporte, el de diseño. ¿Por qué? ¿Cuánto es la plata? Yo quisiera saberlo, porque el ministro me dijo que cuando discutimos el presupuesto del año pasado me dijo que me lo iba a pasar. Bueno, no me lo pasó nunca, ministro. ¿Cuánto se deja de recaudar la ciudad por eso? Porque está claro que en ABL se deja de recaudar 272 millones, de patentes 42 millones. Ahora, ¿cuánto se deja de recaudar por dejarle a los grandes grupos económicos que se instalen allí y no paguen ingresos brutos? Yo creo que es mucha plata, mucha plata. Plata que se podría usar, porque ¿cuál es lo obsceno para mí? Aumentarle a la persona que tiene que pagar vía ABL, o sea, no importa cuánto le entre en el bolsillo, pero no cobrarle a los grandes grupos económicos, porque desde ya, o sea, todos estos distritos, no se va a instalar en el distrito del deporte el Club Sacachispa, ¿no? Digo, el que crea eso, no, va a ser Adidas, todo, o sea, los grandes grupos económicos, y así en cada uno de ellos. ¿Cuánto se deja de recaudar, ministro, para que podamos discutir? Porque sería bueno que los porteños sepan cuánto, al mismo tiempo que les llega la facturita y tiene que garpar, cuánto dejan de pagar los grandes grupos. Entonces, pregunta concreta por segundo año consecutivo. ¿Cuánto es esa plata y por qué no se le informa? Con relación al tema de código de faltas, que yo creo que directamente todo lo que se plantea, ¿no es cierto?, tiene que ver con la recaudación. Yo hago una discusión. ¿Por qué, mientras se aumenta todo, a cifras importantes, de 1.000 a 50.000 unidades fijas, en multas, de 650 a 34.000, etcétera? ¿Por qué, por ejemplo, justo a lo que tiene que ver con las multas que hacen a la publicidad para prostíbulos y todo se baja? ¿Cuál es el que hace este tipo de cuestiones, por ejemplo? ¿A qué se debe que le aumenta las multas comunes, pero por ejemplo en el mismo código le baja a todo lo que reparten volantes y publicidad de oferta sexual en establecimientos? ¿Cómo hacen las cuentas? Primero, ¿por qué se aumenta tanto? ¿No? O sea, es así. Acá me dicen que algunas se aumentan por el INDEC y otras por el... Gracias, Ibarra, gracias por el cálculo. Con relación al tema gastos, yo... está buena la aclaración. Espero que cuando se discuta salarios se parta de eso. O sea, de que el hecho de que en salarios se prevé menos que la inflación, se prevé un 22,7% de aumento en salarios, y mientras que la previsión es de 24% para inflación, sea un poco lo que acaba de plantear el ministro. Entonces, que todos, ¿no es cierto?, los sindicatos no tengan como tope ese aumento para negociar, sino que se parta de que en realidad, como no se negocia desde enero, sino a mitad de año, se puede plantear mucho más. Sería lo mismo para mí correcto poner que como mínimo va a ser el tema de la inflación.
Yo con relación al tema de educación, me quiero detener 2 minutos, porque no me conforma el tema de por qué del 24,2 del presupuesto total se baja al 21,6, es decir, casi 3 puntos menos. Incluso hay muchos datos que son preocupantes con el tema de educación en la ciudad. Porque esta es la ciudad más rica del país, pero por ejemplo, en el ranking nacional del salario mínimo docente, está en el puesto 15 sobre los 24 distritos. O sea, hay muchas cosas que tendríamos que discutir. Ahora, eso sí, por ejemplo, lo que no se baja en el porcentaje es el tema de los subsidios de la educación privada. Y esto es una constante, todos los años pasa. O sea, se baja, en la torta general bajan los recursos de la educación. Pero dentro de esa torta, lo que va a lo privado sigue y se mantiene. O sea, es una lógica que hace que año tras año se vaya trasladando dinero público hacia lo privado por sobre lo de educación. Ahora, después a esto hay que sumarle la subejecución, porque hay un doble mecanismo perverso, que es bajar todos los años un poco y encima después subejecutar. Y encima después no venir a dar los 12 informes como para que uno pueda discutir y por lo tanto ni siquiera tener estadísticas claras de cómo es el tema de la subejecución. Yo creo que, por ejemplo, se los digo, porque tal vez ustedes crean que anda todo bien. El tema de infraestructura, yo he presentado una ley de emergencia en infraestructura porque creo que realmente la ciudad tiene emergencia en infraestructura edilicia. Y hay que ir a recorrer los colegios para ver que eso es así. Y sin embargo, se baja el presupuesto educativo. Salud. Lo mismo. En el 2013 se recibió un 20,1 y ahora un 19,6. Yo, sinceramente, la falta de personal es crítica, pero lo dice el propio presupuesto, porque los ejemplos que toma el presupuesto dice, por ejemplo, que el presupuesto, o sea, el plan que ustedes presentan, muestro algunos: Hospital Durán, Pabellón Romano, 4º piso, 30 camas de urología, ortopedia y traumatología, no operativo por falta de personal de enfermería. Otro ejemplo: Salud Mental, 10 camas, no operativo por falta de personal de enfermería. Otro más: el departamento de urgencia cuenta con 10 consultorios para atención de pacientes con 12 camas de observación, 4 de shock room adultos y 2 de shock room para pediatría, cuya remodelación ha finalizado y sin poder ponerla a funcionar por falta de personal de enfermería. Textual, otro ejemplo: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, camas disponibles 59, considerando el nombramiento del personal de enfermería solicitado que aún no se ha hecho efectivo, y así por el estilo. O sea, en un lugar que hay una crisis por la falta de personal, caso para el libro Guinness, porque hay más médicos que enfermeros, o sea, caso único, hay más médicos que enfermeros en la ciudad. Sin embargo, se plantea bajar, y a eso le tenemos que sumar, por supuesto, como siempre, como ya lo dije, el tema de cómo van las obras, cuánto se ejecuta, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que con esta situación habría que aumentar. Bueno, viviendas ya se dijo también. O sea, hay un déficit habitacional en la ciudad de 100.000 viviendas y se afecta a 500.000 de personas. Sin embargo, año tras año el porcentaje destinado baja. 2011 3,6, 2012 2,8, 2013 2,7, 2014 1,3, o sea, es el récord de baja. Ahora, en una ciudad donde se entrega permanentemente tierras públicas al negocio privado, que no se destine nada a viviendas y a viviendas populares es tremendo. Volvemos a insistir, está en ley la ley de entregarle tierras para el shopping al grupo IRSA y desde ya para seguir entregando cualquier cantidad de predios públicos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el permiso al Alvear Palas para construir y gerenciar un estacionamiento, la venta del edificio del Ministerio de Salud, la cesión del Parque de la Ciudad a empresas privadas para el Quilmes Rock, ceder 20 años para uso y explotación un predio del Parque de las Victorias al Golf Club,
José Jurado, el proyecto para entregar el Dorrego, el plan de la Comuna 8, en esa ciudad donde se entrega todo, donde se quiere vender todo, donde se quieren vender bienes públicos, no se destina nada para vivienda. Eso es para mí transmitir de lo público a lo privado. Y después, por supuesto, se habla de políticas para las inundaciones. Ahora, cada vez que se entregan los terrenos públicos, terrenos verdes, para más cemento, se está hablando de una ciudad que se va a inundar más. Basura. Ya lo dije recién. O sea, es el contrato más importante privado y es el 246 más caro por cuadra nos sale el servicio privado que el servicio estatal. ¿Por qué no le eliminan a la zona estatal directamente? Porque cuando se dejó la zona estatal, se la dejó para que fuera un caso testigo y poder negociar con los privados en función de una referencia. O sea, esa referencia estatal cada vez está más achatada, prácticamente nadie la toma en cuenta, porque si la privada se negocia por un 246, no, era al revés, a lo mejor no se entendió esto, era para negociar algo parecido a lo que salía el ente estatal. O sea, si en el estatal salía 10 pesos la cuadra, era para negociar, bueno, 11, 12, no a 30 o 40 como se negocia ahora. Entonces, claro, si no le creen al testigo, o si no, elimínenla, porque es obsceno y ver cómo año tras año se negocia de una manera mala. Al Estado le sale hacerla un precio y ustedes negocian 3 veces más a la privada. Se podrían ahorrar 2.600 millones de pesos con los propios datos que dan ustedes de lo que sale la estatal por cuadra y de lo que sale la privada. ¿Saben lo que se podría hacer con esos 2.600 millones de pesos? Se podría solucionar, darle un poquito más a todo lo que es infraestructura, que creo que son 200 millones lo que se le da. Se podrían tomar los enfermeros que faltan, se podrían hacer muchas cosas con esos 2.600, pero bueno, no, se decide dárselo a los de las empresas privadas. Bueno, yo creo que así podría desarrollar algunas dudas. Espero que algunas de estas me digan por qué se negocia así, por ejemplo, con la basura. Acá ya se tocaron algunos aspectos. ¿Por qué se le entregan 980 millones en concepto de subsidio a Metrovía cuando todavía no se terminó de hacer la famosa auditoría que ustedes mismos pidieron cuando se vencía el plazo que se la pasara a fin de año? ¿Por qué? ¿Por qué se le sigue entregando plata sin auditar y sin explicar cuáles son los costos? ¿Por qué se cuida tanto el estado de los libros? Yo tengo una conclusión. Es porque si salen los libros se demostraría que perdemos plata todos los años por un servicio que es cada vez más malo. Y podría dar argumentos a algunos locos que, como yo, plantean que para mí ahorraríamos plata y tendríamos un mejor servicio si echamos a patadas a Metrovía, el Estado se hace cargo y por la vía de algún control social se hace un servicio mejor. Ojo, fíjense que hasta el Estado Nacional, que durante años le dio mucha plata a esta empresa, ya acogotado, terminó, ¿no es cierto?, estatizando. Traten de no llegar a la misma situación, sino que traten de ayudar a que la gente no le pase lo mismo que le ha pasado con los trenes. Yo sigo insistiendo, creo que en esto hay que cambiar toda la política de transporte. Creo que en algún momento va a explotar la política de hacer transporte en función de un asesor publicitario. Creo que lo tendrían que hacer gente que sabe. No es hacer obras que pueden resultar con buen marketing para juntar votos. Hay que tener una política para invertir en premetros, no para seguir invirtiendo en más y más colectivos. Y bueno, Comuna sigue todo igual, se le sigue asignando nada, violentando la propia ley de comunas, amén de que no se les consulta absolutamente nada. Y como ya se dijo acá, en el tema de cultura también podemos discutir que sigue bajando el presupuesto. Yo, para terminar, creo que en una ciudad tan rica como esta y teniendo tantos recursos, que se siga entregando
los recursos a los sectores más concentrados de la economía y que se siga dejando en una situación de cada vez más precariedad a los sectores populares vía el recorte permanente de todo lo que tiene que ver con lo público, que se siga con una política de venta indiscriminada de todos los recursos, creo que es obsceno. Ahora, yo le hago un llamado a la oposición, porque ni en esta legislatura ni en la que viene el macrismo va a tener mayoría. Ahora, ¿cómo logra sacar los presupuestos y cómo logra sacar estas leyes? Lo logra por los votos que le dan sectores de la oposición. Como acá muchos van a hablar en un sentido parecido al mío, yo espero que después sean consecuentes y en ese mismo sentido apliquen el voto, y que no pase como muchas veces que acá en estos debates todo el mundo critica, pero en el recinto levantan la manito y le permiten al PRO que siga haciendo lo que viene haciendo con la ciudad. Nada más. Muchas gracias, presidente.